Bueno, hoy vamos a observar el análisis de 6 dividido entre 2 multiplicado por 1 más 2. ¿Y cuál es la respuesta correcta? ¿1 o 9? En este caso vamos a tomar una calculadora científica para realizar este tipo de operaciones y también lo vamos a realizar desde una programación visual para revisar el hardware. ¿Qué tipo de respuesta nos tiene que dar? No vamos a utilizar sistemas que pueden incluir un error. Y vamos a descartar el hecho de que hay personas, no sé por qué lo piensan, que las operaciones se tienen que hacer de izquierda hacia derecha, cuando realmente el sistema que vamos a utilizar es el sistema PEMDAS, donde nos dice que primero hagamos los paréntesis, luego realizamos los exponentes, multiplicación, división, la suma y la resta. ¿Por qué razón lo hacemos de esta forma? Es para llevar una nomenclatura y poder evitar errores. ¿Por qué razón no se utiliza otro método, otro sistema? Por el hecho de que estamos hablando de hardware. O sea, si cambiamos el método actualmente, lo que vamos a generar es un problema en el hardware y el hardware no sé qué. O sea, por ese lado hay un estándar hacia el lado del PEMDAS. A pesar de que tienen la suma y la resta, tienen la misma jerarquía, primero se realizan las sumas, posteriormente las restas. Y lo mismo sucede con la multiplicación y la división. Normalmente se utiliza primero la multiplicación, después la división. Entonces, ya teniendo claro esta parte, vamos a revisar con una calculadora científica. Ya teniendo claro toda esta parte, vamos a utilizar Ya teniendo claro toda esta parte, vamos a utilizar una calculadora científica, donde vamos a escribir nuestra operación, que arrancamos con el 6 y luego la división. Observen que en este punto automáticamente el sistema está asumiendo que lo que está después de la división tiene que ser todo lo que va a estar ubicado dentro del denominador. Entonces, si tomamos esto, tenemos 2 por paréntesis 1 más 2 y cerramos paréntesis. Observen que en este punto la respuesta nos está dando 1. ¿Y por qué razón es eso? Porque todo lo que esté después de una división se va a asumir como un denominador. Por esa razón no podemos primero arrancar haciendo la división directamente, porque nos va a generar un error. Inicialmente vamos a utilizar 1 más 2, que es el paréntesis por obligación que tenemos que hacer primero esa operación. Y antes de hacer la división tenemos que realizar la multiplicación del 3 por el 2. Eso nos va a dar 6 entre 6, que eso es igual a 1. Ya teniendo claro esta primera parte, que es la calculadora científica, vamos a realizar otro tipo de operación. Vamos a utilizar, en este caso vamos a programar un simulador a través de LabVIEW. Entonces, como queremos observar algunos resultados, vamos a primero colocar algo que nos permita visualizar nuestros resultados. Vamos a colocar un indicador. Ya tenemos un indicador numérico. Este indicador nos va a decir cuál es el resultado de nuestra operación. Otra cosa, vamos a utilizar los números que necesitamos. Entonces vamos a utilizar constantes, que es el 6. Vamos a utilizar un 2. Necesitamos un 1. Y vamos a utilizar otro 2, que también es el que nos está indicando nuestro sistema. Ya teniendo estos números, vamos a colocar este operador por acá. Y nos muestra que lo primero que tenemos que hacer según nuestra operación es, vamos a hacer una suma de estos dos. ¿Dónde está? Suma, suma, suma. Y tenemos 1 en este lado más 2 en este lado. Siguiente nos dice que tenemos que realizar una multiplicación, donde tengo el 2 por este lado más el 1 que está aquí. Y nos dice que como resultado tenemos que realizar una división, que es el 6, y esta parte que está aquí.
Y para poder observar vamos a simular un poco nuestros números, nuestras operaciones, para poder ver cómo está funcionando dentro del sistema. Lo ejecutamos. Y observen las operaciones que nos está dando. Nos dice que 2 más 1 es 3, que esa multiplicación por 2 es 6 y que la división entre 6 y 6 es 1. De esa forma podemos dejar mucho más claro el sistema de operaciones, en qué orden se realizan y cómo los están cogiendo las computadoras, cómo lo asumen las máquinas. De esa forma podemos manejar un solo estándar sin error equivocarnos. Entonces podemos asumir que de aquí en adelante todo lo que piensen que es una división, todo lo que esté en división se va a asumir como un denominador, y las operaciones, aunque tengan la misma jerarquía, siempre se va a realizar primero la multiplicación sobre la división, y lo mismo sucede, primero la suma sobre la resta, aunque por lo general entre suma y resta no genera algún tipo de complicación ni ningún tipo de problema. De esa forma podemos dejar claras las dudas sobre cómo se realizan los sistemas y cómo se realizan las operaciones. Muchas gracias.